Bien, vamos a la palabra del Señor en esta hora y queremos saludar a las naciones del mundo. Queremos agradecer porque ustedes en muchas partes, en muchas naciones nos están escuchando. Saludos desde Bogotá, la capital de Colombia, hermosa capital. La iglesia Centro Cristiano Casa del Reino les da a ustedes la bienvenida. Hoy nuestro tema es los hijos de Elí, los hijos de Elí. Así que tendremos tiempo para compartirles a ustedes la buena palabra del Señor. El pecado precisamente de los hijos de Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer algunos versículos que son importantes para todos ustedes. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Escuche eso. Abrir un mensaje con un texto tan fuerte no es fácil, pero así es la Biblia. Ella no oculta nada y narra las cosas tal como son. Eso nos enseña el carácter de Dios, el carácter divino tan asombroso. Dios no oculta nada, Dios es un Dios justo. Y lo que hacemos, eso es lo que ve Dios y eso es lo que relata la Biblia. Así que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Dos características impresionantes: impíos y no conocían nada de Dios. La agenda de Dios totalmente en blanco, su mente totalmente en blanco. Eso es muy triste. Y dice la Biblia que era costumbre de los sacerdotes que servían en aquel tiempo con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio con 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla del caldero, dice así la Biblia, en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Era el lugar de adoración a Dios, era el centro de adoración a Dios en ese tiempo. Asimismo, dice la historia, que al quemarlo a la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, después toma tanto como quieras, él responderá: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Eran las reglas de esa época, que es interesante a lo que vamos a aplicar y lo que vamos a predicar hoy, precisamente de los hijos de Elí. Así que de esta manera se hacía, y era pues muy grande, escuche esto, delante de Dios el pecado de los jóvenes. Era muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor, un menosprecio por las cosas del Señor impresionante. Y llama la atención que dice que era muy grande el pecado, tenía que ser algo impresionante. Pues, ¿cómo uno va a mirar que hay pecados grandes y que hay pecados pequeños cuando todos pecamos, dice la Biblia, y estamos destituidos de la gloria de Dios? Pero San Juan dice que en sus epístolas que hay pecados de muerte, y este era un pecado de muerte, y fue un pecado de muerte. Hay pecados de muerte por los cuales dice San Juan,
digo que no se ore por eso porque ya son pecados de muerte. Pero igual hay otros pecados que no son de muerte, dice San Juan. Este era entonces un pecado de muerte. Bien, en el mensaje pasado hablamos de la silla de Elí, Los que no han escuchado este mensaje lo pueden escuchar más adelante en YouTube y en Facebook, donde está precisamente cita con el texto, y está en nuestra página de Casa de Reino. Ahí lo pueden escuchar también, y lo pueden escuchar también en YouTube en cita con el texto. Ahí están estos mensajes. Y hablábamos precisamente de las características de Elí. Porque si vamos a hablar de los hijos de Elí, tendríamos que ver también las características de Elí. Y lo hemos hecho una buena prédica sobre esto. Así que Elí tenía la característica que desde que comienza la Biblia a hacer su narrativa sobre este personaje, uno lo encuentra siempre sentado. De ahí que así se tituló el mensaje pasado, la silla de Elí. Siempre sentado. En primer libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 10, dice que Elí estaba sentado mientras que Ana, que estaba pasando una crisis terrible, lloraba y gemía delante de Dios. Hablamos de que ella pasaba una tusa, un momento bien difícil, tanto que el sacerdote la juzgó mal y creyó que era una borracha del pueblo. Pero no, era una mujer que estaba clamando delante de Dios, pero él ahí en su silla no supo discernir. También hablamos que recibe noticias sentado y eran noticias sumamente graves que no las aguantó, y estando sentado la misma muerte le vino, porque era un hombre grueso y cargado ya de muchos años. También dice que él estaba sentado vigilando, hablando de estas características. Ese era de Elí, y que solo al mencionar que el arca de Dios había llegado, entonces que había caído, que los ejércitos habían sido derrotados, este hombre fue tan impactado que entonces cayó de espaldas y murió. Esas son las características, algunas características de este personaje. Pero hay otra característica importante, porque dice que Elí era de 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que ya no podía ver. Entonces, otra de las características de este personaje es que carecía de visión, tanto física como espiritual. Imagínense lo que era él sentado en una silla, no podía ver ni con sus ojos físicos ni tampoco con sus ojos espirituales. El primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: y Samuel, que todavía era un joven, porque viene el reemplazo de los jóvenes impíos que no sirvieron a Dios, que no quisieron conocer a Dios, y entonces viene una nueva generación que Dios levanta, y a esto lo hace a partir de Samuel. Samuel renace mientras que los otros están muriendo en su impiedad. Y el capítulo 3, versículo 1 de Samuel dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí, y en esos tiempos, escúcheme, no era común oír la palabra de Dios, y algo que llama la atención, ni eran frecuentes las visiones. Era un tiempo oscuro, y fuera de eso los altares estaban cubiertos de pecado. Era un tiempo triste, no había palabra de Dios, no había visión de Dios, muy distinto ahora, que usted abre una página de Facebook o en las redes, entra, inmediatamente queda inundado de la palabra de Dios por todas partes.
No hubo pandemia que silenciara la palabra de Dios en estos días. Por lo contrario, se multiplicó en una forma extensiva. Los diarios mundiales dicen que la pandemia multiplicó la oración. La pandemia multiplicó la palabra de Dios. Nosotros, en este caso aquí de Casa de Reino y los predicadores, predicamos como nunca antes la palabra. Llevamos 200 mensajes en tiempo de pandemia, imagínense. Los puede encontrar todos en YouTube o en Facebook. 200. ¿A qué hora los predicamos? Lo normal era que solamente en el año se predicaran 52. Y eso si el predicador es uno solo. Pero se predicaron más de 200 y todavía nos falta el mes de diciembre. Imagínense en eso. Así que hay una lluvia de palabra, se está derramando la palabra por todas partes como señal de nuevos tiempos y se está opacando entonces ese tiempo complejo, ese tiempo difícil en los cuales nosotros habíamos vivido, y ahora hay lluvia de palabra por todas partes. Y podemos decirle: Señor, derrama palabra sobre Colombia, pero también podemos decirle: sigue derramando palabras sobre las naciones. El evangelio como nunca antes se está predicando en televisión. Ahora mismo nosotros estamos saliendo para televisión. El domingo pasado ustedes escucharon directo para España, para cualquier sitio, cualquier lugar del mundo estamos. Hace poco lo hicimos con directo también para Perú, para Chile, para Venezuela, para todas partes, porque la palabra de Dios no está escasa en estos días, sino que está abundante. Pero en ese tiempo, Elí está sentado, no hay palabra de Dios, no hay visión de Dios, y fuera de eso está ciego, y fuera de eso está pesado. El ambiente no era para aplaudir en esa época. Pero otra de las características de Elí que uno encuentra entonces hablando de sus hijos es que fue Elí un hombre permisivo. Escuche bien, padre de familia, madre de familia, hoy Dios quiere hablar con usted. Escuche bien eso. Quizás usted viene muy distraído, padre de familia, en cuanto a sus hijos. Viene muy distraído. Es más, nosotros podríamos hacer una serie de preguntas en esta hora. Y hablando también con las madres, aunque ellas tienen un sentido espiritual muchas veces más despierto y de cuidado con sus hijos. Pero aquí se trata de hablar de padre y se trata de hablar de madre. Así que dice la Biblia: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Oh, eso llama mucho la atención, porque hay que ver cómo se están levantando nuestros hijos. Están levantándose en un ambiente de conocimiento divino, en un ambiente de visión divina, en una atmósfera espiritual, en una atmósfera de cantos hermosos. O cómo se están levantando nuestros hijos. Entonces, dentro de esas características es que Elí era un hombre permisivo, un papá permisivo. Miraba la mala conducta de sus hijos y como que al hombre no le importaba lo que hacían sus hijos. Era un distraído, un despistado con sus hijos. A veces los veía cometer, porque dice la Biblia que cometían grandes pecados. Pero este terrible, sentado, ay hijos, ¿qué están haciendo? Ay, estos muchachos. Y hasta de pronto hasta se reía cuando tomaba una de esas, porque tomaban las muchachas, las mujeres, así dice la Biblia, aún en el mismo lugar de culto. Y se acostaban con las muchachas. Y este papá permisivo, ay, qué chinos esos. No se puede ser un padre permisivo en ningún sentido. Y tomaban las ofrendas, dice la Biblia. Y no les importaba, tenían las cosas de Dios en poco. No le importaban, las ofrendas las tenían en poco.
¿qué pasa con esto? No tenían sentido. Y aquí, Padre, usted no puede ser permisivo. Dígale a Dios, por favor, ponga la mano en la cabeza y las rodillas en el suelo y dígale: Señor, ¿cómo entonces yo voy a criar a mis hijos? Primero, si no eres un ejemplo, si le dices a tus hijos no fumen marihuana, cuando usted fuma su cigarro y sus cosas en casa, ahí no hay ninguna autoridad. Ahí usted ya perdió todo. De pronto manda en casa su esposa y se convierte en un gobierno de matriarcado. Entonces usted queda a un lado y a quien le obedecen es a mamá. Mire cómo se desordena todo. Se desordena todo. Usted no puede dar una orden a su hijo si usted está dando mal ejemplo. No lo puede hacer. Evite eso. Usted no puede decirle a su hijo: vete a la iglesia, y tú te quedas sentado en casa viendo el partido, que a la postre eso no alimenta el alma para nada. No puedes. Necesitas cambiar. Necesitas cambiar. Así que en esas características, Elí era un hombre muy permisivo. Y estos días a mí me llama la atención, porque es que no solamente está Elí sentado en la silla, sino que también los muchachos, los hijos, están también sentados en la silla. Y tengo preguntas para los padres que yo quisiera hacerlas. Estas preguntas es después de que se hizo un gran estudio en cuanto a las redes, y se están haciendo muchas preguntas. ¿Qué está pasando con las redes? Algunos de los que inventaron, escúcheme eso, los que inventaron formas tan tremendas en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, en las plataformas, hoy en día se están arrepintiendo. Uno de ellos hizo un gran invento como fuerte que está saliendo por todas las redes poderosamente, pero de pronto fue víctima él mismo de eso y resultó siendo un adicto, tanto que cuando él despierta se pregunta: ¿y qué está pasando con mis hijos? Porque él se adormeció. Es como un opio que lo invade y quedó como padre adormecido y se le olvidó que tenía hijos. Se le olvidó. Entonces, en ese estudio hay preguntas que podemos hoy plantear para los padres. Una de ellas: ¿en qué dirección van tus hijos? Papá, reflexione hoy. Mamá, reflexione hoy. ¿En qué dirección van tus hijos? ¿Cuál es el camino que ellos llevan? ¿Sabe usted para dónde van los hijos suyos? Y más si no están educados en el conocimiento de la palabra. Hay que buscar la forma de direccionar. Esa es, direccionar. Direccionar y buscar ayuda para poder entonces tener un enfoque para nuestros hijos. Pero hay más preguntas. ¿En qué están gastando tus hijos el tiempo? Hay que reflexionar, no podemos dejarnos llevar de la corriente, que es que el mundo va para allá. No, para. Hay que reflexionar. ¿Para dónde van tus hijos? ¿Qué rumbo tienen? Lo que se está haciendo en estas preguntas es interesante. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Otra pregunta: ¿a qué es adicto tu hijo? ¿A qué es adicto tu hijo? ¿A qué es adicta tu hija? ¿Cuáles son las adicciones? Siéntese, papá, ahí sí le doy permiso que se siente. Analice, escriba, si es posible en un cuaderno, haga un inventario. ¿A qué es adicto el muchacho? Adicto. ¿A qué es? Porque no solamente son las drogas, porque no solamente es el alcoholismo. Estaba explicando que a un joven le dice su mamá: ¿cuánto gasta usted? ¿Cuánto lleva en internet? Dijo: no, media hora, mamá. Media hora.
¿Seguro? Sí, mamá, media hora. Déjame revisar tu teléfono. Llevaba 6 horas en Instagram. 6 horas. Y para él era como media hora. ¿En qué invierten tus hijos el tiempo? Es otra pregunta que hay que hacer. ¿En qué invierten tus hijos el tiempo? Porque si vamos a hablar de los pecados de Elí, tenemos que hablar de los pecados de nuestros hijos. Ahora, yo no estoy diciendo que de pronto sus hijos invertir mal el tiempo es pecado, pero sí pueden llevarlos a una vida ligera en la cual el tiempo pasa con gran veloz y cuando usted se da cuenta sus hijos no hicieron absolutamente nada. Dice la Biblia en cuanto a invertir el tiempo, para que pongamos pauta en esto, para que pongamos atención en esto. Dice, amarás al Señor tu Dios. Amarlo es invertirle tiempo a Dios. Lo amarás con el corazón. ¿Qué hay en el corazón del muchacho? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que el muchacho más ama? Ese es el inventario que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que el muchacho más ama? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Luego dice, lo amarás con tus fuerzas. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. ¿En qué está invirtiendo? Y le preguntaría a usted, padre, ¿en qué está invirtiendo tus azúcares, tus desayunos, tus almuerzos, tu comida, tu fuerza? ¿En qué la inviertes? Pero no solamente qué la inviertes como padre, sino cómo la inviertes o cómo la invierten tus hijos. ¿En qué están gastando las fuerzas sus hijos? Pero también dice que hay que amarlo con la mente. ¿Qué hay en la mente de tus hijos? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la mente de tus hijos? Hay preguntas y repito, son extraídas de un estudio reciente de las redes. ¿Pero qué hay? ¿Qué hay? Igual está hablando que hay que amarlo con el corazón. ¿Qué hay en el corazón de tu hijo? Ese es el primero y gran mandamiento. Y en estos muchachos no había ni primero ni décimo, no había nada. Y es posible que en tus hijos ni haya ni primero, ni haya décimo, ni segundo, ni tercero, ni nada. Pero Elí era un hombre permisivo. Y yo podía hacer un cuestionario, seguir con el cuestionario bastante amplio de en qué están invirtiendo sus hijos el tiempo. ¿Qué está pasando con los hijos? Que es el momento en que Dios va a llamar a cuenta y va a preguntar, yo te di unos hijos, dame cuenta de ellos. Ese día será de gran vergüenza para algunos, para otros será de gran alegría. Padre, estos son mis hijos. Sería muy lindo en el cielo entregarlos a todos. Aquí están todos salvos para la gloria de tu nombre. Estamos hablando de los hijos de Elí, pero también hablemos de los nuestros. Seamos justos. ¿Qué están haciendo nuestros muchachos? La descripción que hace la Biblia de los hombres, de los hijos de Elí, dice es que eran hombres impíos. Suena muy suave la comparación original. Eran muchachos impíos. Pero el hebreo, escúcheme bien, la raíz hebrea de impío se llama Benei, que quiere decir Belial, que literalmente se traduce, ustedes saben, los que han estudiado algo de hebreo, los que han estudiado algo de la Biblia, que Belial se traduce como hijos sin valor, sin ningún valor, buenos para nada, dice la traducción del hebreo, malignos y destructores. Dios, que le repita, está bien. ¿Cuál es el significado? Es Belial, que quiere decir sin valor, buenos para nada, malignos y destructores. Pastor, ¿verdad que significa todo eso? Sí, y mucho más. Así eran estos muchachos. Eran allá los de Elí. Eran esos, así, malos.
por eso es tan terrible que Dios le llama la atención en gran manera a Elí, porque fue permisivo. En primer libro de Samuel 2:24 dice Elí: basta, hijos míos. Escuchen a Elí: basta, muchacho, pero locos estos, ¿no? Qué chinos, dicen aquí en Bogotá. Qué chinos esos. Uy. Dice: basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son nada buenos. Y escuche eso, del pueblo de Dios. Los comentarios que escucho de mis hijos como pastor en esa época, o como apóstol, como algunos se llaman. Los comentarios que escucho de mis hijos no son nada buenos. Bueno, tengo que decirlo, pero ¿cuál es el testimonio de sus hijos? Es que el mensaje, en lugar de como que, si yo lo suavizo, entonces me hago como pana de lino, ¿cierto? Me hago amigo, no, suavicemos el mensaje. Pana, ¿verdad? Se dice en Venezuela. Suavicemos, no puedo, porque si no, el asunto es que como Dios nos ama, nos corrige, porque Dios al que ama, disciplina. Y gracias a Dios que Dios nos exhorta. Y bienaventurado el que recibe la exhortación de la palabra de Dios. Así que, ¿qué es esto, hijo? ¿Qué es lo que escucho que el pueblo de Dios está hablando de ustedes? Estaban dando mal testimonio. Luego uno encuentra en primer libro de Samuel que Dios levanta a Samuel, tan bonito, porque había que cambiar esa generación que había en la iglesia de entonces. Era una generación que había corrompido las cosas, había corrompido el altar, había corrompido, si lo queremos decir así, había corrompido la iglesia. Era una generación dañada, lo que acabamos de decir, ¿no? De lo que significaba ese tiempo la corrupción tan fuerte que había. Entonces, estos muchachos, dice Dios, aquí no hay nada que hacer, voy a borrar esa generación. Y va levantando a Samuel. Desde el vientre de su mami, Dios empieza a levantar al gran Samuel, una nueva generación que hiciera conforme al deseo divino de Dios. Y quiera Dios, y bendigo mis hijos, bendigo mis hijas, y quiero que ellos hagan conforme el deseo de Dios. Hay dos líneas. Una es la de Elí, la permisiva. Pero hay otra línea aquí, la de Samuel, la línea de agradar a Dios en todas las cosas. Usted escoge. Eso se llama libre albedrío. Dios dice dos caminos, uno de vida, otro de muerte. No hay más. Y hay que saberlos escoger. Así que Dios entonces dice: voy a cumplir todas las cosas terribles que dije a Elí. Les he advertido continuamente a él. Escúcheme eso. Les he advertido continuamente, les he dicho, Dios, y no sé en esta misma hora a cuántos Dios les está advirtiendo otra vez. Les he advertido una y otra vez, así dice el divino texto. Continuamente le he advertido a Elí. Fue directo a Elí. El mensaje fue directo a Elí. Pero también dice, y le he advertido a toda su familia, a sus muchachos, a las esposas. Recuerde que una de estas muchachas, una de sus nueras, muere en una forma dramática cuando escucha las noticias de que su esposo ha muerto en batalla. Y ella estaba embarazada. No, trágico eso. Dejemos eso tan trágico. Pero les he advertido a todos continuamente, les he advertido a él, a Elí y a toda su familia. Les he dicho que si no corrigen, recibirán un castigo porque sus hijos blasfeman contra mí. Así dice el divino texto. Léalo ahí, está en pantalla.
sus hijos blasfeman contra mí y Él no los ha estorbado. Oh Dios, Dios se colma, Dios habla, Dios es paciente, Dios quiere salvar la familia. Pero si una familia le dice a Dios y le dice y le dice y le dice, ya esa familia queda expuesta al juicio. Tremendo eso. Esas advertencias hay que escucharlas, dice aquí el divino texto. Y luego dice, escuche esto. Primer libro de Samuel 2:35 y 36. Yo haré surgir un sacerdote fiel que me servirá y hará todo lo que yo diga. Hermoso eso. Estos me entristecieron. A estos los voy a castigar, los voy a borrar. No voy más con ese ministerio, no hace lo que yo quiero. Y me voy a levantar un nuevo ministerio. Va a haber cambio de pastor. Va a haber cambio de pastor. Dice, haré surgir un ministro fiel. Aquí está la línea de Jesús. Aquí entra Jesucristo. Tenía que levantarse Jesucristo. Pero dice, un sacerdote fiel. Y Jesucristo, si uno lo lee en toda la Biblia, es el sacerdote fiel de la línea de Melquisedec. Pero me levantaré un sacerdote fiel que me sirva. Y luego está escrito, y hará todo lo que yo le diga. Hermoso texto, cambia el ambiente. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que el ambiente se transforme, la atmósfera se cambie. Hará todo lo que yo diga. Hermoso. Sacerdote dispuesto. Aquí estoy, Señor. Cambia, quita todo aquello que ha sido, que se ha dañado y ponga un nuevo ministerio. Aquí está escrito lo siguiente: bendeciré a sus descendientes y de su familia saldrán los sacerdotes que servirán ante mí y reyes ungidos para siempre, y los descendientes tuyos que sobrevivirán, escuchen esto, se inclinarán delante de él mendigando dinero y alimentos. Por favor, dirán, dame un empleo en la iglesia, dame un trabajito pequeño, dame algo, pero no me saquen del ministerio entre los sacerdotes para que tenga un salario para comer. Y imagínense eso, ¿a dónde fueron? Tener que rogar, después de que tenían todo en la iglesia, que tenían todas las oportunidades, que tenían todas las opciones, las desperdiciaron. Y cuando fueron a ver que querían o quizás levantarse, ya era tarde, ya el juicio había caído y ya Dios había levantado un sacerdote fiel. Eso es más triste todavía. Y ellos dijeron, pero ¿qué vamos a hacer? No sabemos hacer otra cosa que estar en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Mire, por favor, de porteros, pónganos, danos un empleo en la iglesia, algo donde podamos ganar unas migajitas de pan, donde tengamos un pequeño salario para comprar el mercado. En cuando sea de ministros asalariados, ya no sirviendo por voluntad y por amor, sino por unas moneditas, danos esa oportunidad. Oh, ¿hasta dónde se llega cuando somos realmente desobedientes? Tiempo me falta y hay que terminar. Hebreos 4:14, verso 10 y también 16. Termino así. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote fiel en todo, que entró en el cielo, dice Hebreos, Jesús, el Hijo de Dios, para que nosotros lo miremos, para que nuestra mirada esté en Él, el que entró en el cielo. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro Señor, sumo sacerdote,
comprende todas nuestras debilidades y también las debilidades de nuestros hijos. Porque entre todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó y comprende y pasó por todas esas pruebas. Así, dice la Biblia, que acerquémonos al trono de la gracia de nuestro Dios y allí entonces recibiremos su misericordia, su oportuno socorro y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más entonces lo estamos necesitando. Padre, escúcheme esto, padre de familia, madre, abuela, abuelo, hay esperanza para nuestros hijos. Hay esperanza para nuestros nietos. Hay esperanza para los bisnietos. Hay esperanza para nuestras generaciones. Los cielos se abren a través de Jesucristo nuestro Señor. Aquel que fue débil, ese sacerdote fiel, su socorro está extendido para ayudarnos, bendecirnos y levantarnos. Hay esperanza, Padre. Hay esperanza, Madre. Hay oportunidad del oportuno socorro para levantarnos como familias. Hay oportunidad de restaurarlo todo. Hay oportunidad de orar. Hay oportunidad de triunfar. Hay oportunidad de volver a ser felices con la familia. Quitemos pues toda desobediencia y levantemos nuestra mira a Jesucristo nuestro Señor, el sacerdote fiel que fue establecido para la gloria de Dios. ¿Me permite orar por usted, padre de familia, madre, abuelo, abuela, esposo, esposa? El mundo se lleva en sus corrientes nuestros hijos si nos descuidamos, pero el socorro oportuno de Dios está para nuestros hijos. Que Dios tenga misericordia de nuestros hijos, de nuestras hijas. Padre, gracias porque tu palabra, aunque a veces es como un clavo que penetra y toca las fibras del corazón, sin embargo, tu palabra es para bien, curativa. Señor, porque necesitamos la protección de tu poderoso espíritu sobre nuestros hijos. Guarda a nuestros hijos, Dios, nuestras hijas, del camino de la rebeldía, Señor, del tiempo perdido, de los corazones dañados. Libra a nuestros hijos de violencia, de corrupción, de maldad. Extiende tus manos, Señor, de socorro, de misericordia a través de Jesucristo. Y salva y bendice a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén.